Hoy en día estamos siendo alimentados de ideas mundanas y satánicas en cuanto al verdadero significado de la Navidad. Ejemplo de esto lo vemos con una persona llamada Santa Claus, que es una mentira. A través de este engaño, el mundo nos anima a comprar regalos y de esta manera demostrar amor a nuestro prójimo. Suena bíblico, ¿verdad? Pero la verdad ante las escrituras es que no es bíblico, algo que nos empuja a ser seres más materialistas. Y eso no es bíblico. Este mensaje de consumismo ha provocado que el hombre se vuelva más insensible a la presencia de Dios. Vemos como el mundo presenta el concepto e imagen del niñito Jesús de una manera vacía, sin entender lo que significa en realidad la venida del Hijo de Dios. Y ya que estamos en esta festividad de Navidad, veo adecuado recordar tres características importantes de la Navidad y así llenarnos nuevamente de la presencia del Señor. Veremos su origen, ejemplo y objetivo. El origen de Jesucristo. Analicemos el origen de Cristo desde dos aspectos. Cada tema tendrá dos aspectos. Analicemos. ¿Fue concebido milagrosamente? Y segundo, nacimiento normal. Comencemos con su concepción. La concepción milagrosa de Cristo nos motiva a adorarlo y demuestra su completa deidad que es Dios. Jesucristo no llegó a existir a través de una concepción normal de un padre y una madre, sino que fue concebido milagrosamente sin un padre humano. Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús existe desde ayer, hoy y para siempre. Juan 3:13, Jesús dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, nadie ha estado en el cielo antes de ser concebido. En Juan 3:16-17, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Es decir, nos muestra un Hijo ya existía antes de ser enviado al mundo. Por eso el Evangelio de Juan inicia con esto: el Verbo, que era Dios, que existía, que estaba con Dios durante toda la eternidad. Ese mismo Verbo es quien se hizo carne, y lo vemos en Juan 1, del 1 al 2 y Juan 1:14. Ahora, si pensamos contrariamente, ¿qué tal si Jesucristo hubiese tenido un padre normal? ¿Y qué tal si no existía antes? Bueno, entonces sería un humano nada más. Y si Cristo fue un humano nada más, entonces estaríamos todavía en nuestros pecados. Si Jesucristo no nació de una virgen, entonces no es Dios. Cristo es el único que pudo rescatarnos. Un humano caído no puede rescatar a otros humanos caídos. Tenía que ser un humano perfecto. Es por eso que el único ser perfecto, Dios mismo, tuvo que intervenir. Entonces es importante resaltar el nacimiento virginal de Jesucristo, y aún los católicos afirman que Jesucristo nació de una virgen. Pero no pensamos en las implicaciones de esa doctrina durante esta época de Navidad. En Mateo, capítulo 1, del 18 al 23, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como vemos, halló que había concebido del Espíritu Santo. La concepción virginal es lo que demuestra la deidad de Jesucristo. Él voluntariamente decidió hacerse hombre. Cuando el mundo habla y da una imagen del niño Jesús, no lo presenta como un Dios 100% Dios. Obviamente Jesús dejó su gloria en su nacimiento. Se hizo hombre, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo quiere minimizarlo. El mundo quiere tratarlo como un bebé, un niñito tierno. El mundo no quiere conocerlo como lo que es en verdad, el Hijo de Dios, porque le da miedo arrodillarse delante de la presencia de su Creador. La Biblia dice y enfatiza muy claramente, un día lo harán, un día todas las rodillas se doblarán delante de Él. El mundo nos quiere hacer pensar, qué lindo bebé, qué lindo niñito. Pero no te dejes engañar. El recordatorio bíblico es que Jesucristo fue concebido por una virgen, porque la Biblia quiere dejarnos con la cara al suelo, postrados delante de nuestro Creador, adorándolo por quien es concebido milagrosamente dentro de una de sus humildes criaturas, María, una mujer. Sigamos con el nacimiento normal de Jesucristo. Jesucristo nació como cualquier otro bebé. Su nacimiento normal porque es humano. Su concepción milagrosa porque es Dios. Si nosotros queremos afirmar que Jesucristo es 100% Dios, tenemos que afirmar y creer su concepción milagrosa. Si nosotros queremos afirmar que Jesucristo es 100% humano, tenemos que afirmar y creer su nacimiento fue normal, con un parto normal, como cualquier otro bebé de su época y de la actualidad. Satanás quiere negar esto. Satanás y el mundo nos presenta una imagen del niñito Jesús sin lloro, un rostro angelical, un rostro resplandeciente, unos ojos de color azul que brillan. El mundo nos presenta a Jesucristo como un bebé sobrenatural, como un bebé no humano. No sé ustedes, pero yo no conozco ningún bebé que se portara así al nacer. El punto es que si vemos a Jesucristo de esa manera, todos nos vamos a ir al infierno, porque estaríamos negando la deidad de Jesucristo y ser salvos. Y también estaríamos negando la humanidad de Jesucristo y ser salvos. Nosotros merecemos la muerte. Necesitamos que un hombre muera en nuestro lugar. Un ángel no puede morir en mi lugar. Un ángel no puede morir en tu lugar. Un macho cabrío no puede morir en nuestro lugar. Necesitamos de un humano. Y si Jesús no es genuinamente humano, no podemos ser salvos por él. En 2 de Juan, capítulo 1, 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. ¿Qué nos enseña? Dice que el que niega la carnalidad de Cristo es el anticristo. Además dice que es una herejía tan terrible que hay que estar vigilantes, hay que vigilar. Bueno, les pregunto, ¿y lo vemos hoy en día? ¿Lo vemos lo que acabo de decir? Anticristo y que tenemos que vigilar, sí lo vemos. Y te das cuenta de que siempre cuando el mundo habla del niñito Jesús,
lo presenta como un angelito. Esto es una herejía y no es cierto. Jesucristo es 100% humano, por lo tanto es un niño normal. Aprendió como un niño normal. En Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como un niño normal se hizo carne. Existe mucho misterio aquí. No podemos entender cómo una persona puede ser 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. La doctrina de la Trinidad la creemos. No la comprendemos al 100%, pero la creemos. La Biblia lo revela y es muy clara. Es 100% Dios y 100% hombre. Pero qué increíble pensar que el Dios Todopoderoso, que jamás dependía de nadie, fue concebido por una virgen, de la cual dependía para comer. Es inimaginable, incomprensible. ¿Cómo es que esto no nos va a motivar a adorarlo? Si tenemos que concluir este punto, tenemos que decir que el origen de Jesucristo nos motiva a la adoración, porque ahí en el pesebre vemos que Dios se encarnó. Jesucristo tiene su origen en la eternidad. Vemos el punto 2, ejemplo de Jesucristo, su ejemplo. También su ejemplo debe motivarnos a su adoración. Y tenemos dos análisis aquí. Primero, Cristo vivió una vida ejemplar. Segundo, una vida imposible de duplicar. Comencemos con Cristo y su vida ejemplar. Esto es una verdad para cada creyente. Cuando pensamos en la vida de Jesucristo, debemos imitar sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando el mundo habla de la Navidad, no habla de la humildad. Bíblicamente, cuando hablamos de la Navidad, se trata de la humildad. Cristo dejando su trono para venir a este mundo y servir a los hombres. Eso es humildad. Pero en el mundo, cuando hablamos de Navidad, vemos que es el tiempo de más orgullo, de más egoísmo en todo el mundo. Pleitos entre familiares, gente enojada porque no recibió lo que quiso en la Navidad, parejas que terminan sus relaciones por el orgullo. Pero no debe ser así. Debemos recordar que el pesebre es un ejemplo de seguir. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues. ¿Me entiende? Haya pues. Es un mandato. Es una orden. Jesús no pone en juego. Dice, haya pues. Tiene que hacerse. Tienes que hacerlo. Y el cual es ese sentir que debemos de tener. Bueno, que Él se bajó de su trono a un pesebre y luego del pesebre a la cruz. Es ese sentir. En Filipenses 2:6, 7 y 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra nos enseña a que debemos adorarlo. ¿Y por qué adorarlo? ¿Por qué? Porque se humilló y luego fue exaltado. El punto aquí es, al ver el pesebre, es un mandato de seguir su ejemplo de humillarnos. Debemos ver lo que hizo, debemos ver su humildad e imitarlo. Y sobre todo, debemos adorar al que tomó esas pisadas. Continuamos, segundo punto, una vida imposible de duplicar. Vemos que, aunque Cristo vivió una vida ejemplar que debemos imitar, no podemos. Jesús vivió una vida imposible de duplicar.
El propósito por el cual Cristo vino a esta tierra no era solamente darnos un ejemplo de cómo vivir y así encontrar el camino hacia la paz. No, ese es el mensaje del mundo de la Navidad. Es una mentira satánica. Cristo vino, nos enseña a vivir mejor y tenemos paz. Es mentira satánica. Nuestro mundo quiere decirnos que en esta Navidad es un tiempo de buena voluntad, donde ahora el más pagano intenta portarse bien. Doy unos regalos, voy a la iglesia por lo menos en esta fecha que me sale una vez al año, hago unas buenas obras y me siento bien. Es un tiempo lindo que comparto, hago cosas buenas, que más que malas. Entonces estoy siguiendo el ejemplo de nuestro niñito Jesús y estoy bien. Es decir, el mundo quiere usar la Navidad como un ejemplo de la bondad del hombre, de que la voluntad del hombre puede ganar. La bondad gana. ¡Qué bien! Es decir, el mundo dice que la Navidad se trata de las buenas obras, de hacer buenas obras. Esto es insultar la Navidad. Esto es la contradicción de la Navidad bíblica. Jesucristo vino porque aún con el ejemplo de cómo llegar al cielo que ya tuvimos en la ley, no pudimos. Éramos cadáveres espirituales. Si creemos que por nuestros propios méritos y por nuestros propios esfuerzos pudiéramos llegar al ejemplo de Jesucristo y así encontrar la paz con Dios, entonces Cristo vino en vano. Cristo falló. La Navidad no se trata de hacer buenas obras, se trata de confiar en Jesucristo, que cumplió la ley por nosotros. Si no entendemos esto, no entendemos la Navidad. En Gálatas 2:21 nos indica, no desechó la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo por demás murió. Cristo no vino a solo darnos un ejemplo, vino en misión de rescate. Jesús y su ejemplo de vida perfecta nos demuestra que jamás llegaremos a esa perfección. Si Dios no nos regala su justicia, jamás llegaremos a ese rescate. Ahora, viendo la vida perfecta de Jesucristo, veo que no podré, nadie podrá. Yo necesito ser salvo de mis pecados. Si voy a ser justo al entrar al cielo, Dios tendrá que regalarme su justicia, porque yo jamás podré vivir como Él, jamás. Jesucristo también vino para rescatarnos. Merece toda nuestra adoración por lo que hizo. Como conclusión del punto 2, ya vimos un poco de su origen de Dios hecho carne. Ya vimos un poco de su ejemplo. Un ejemplo que nos demuestra que no podemos vivir como Él, que no somos justos y que necesitamos ser salvos por Él. Tercera característica, objetivo de Jesucristo. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Tomamos igualmente 2 puntos. ¿Vino a traer paz únicamente para los suyos? Segundo, ofrece su paz a todo el mundo. Continuemos con vino a traer paz únicamente a los suyos. El objetivo de Cristo es que vino a traer paz únicamente para los suyos, aunque ofrece su paz a todo el mundo. Pero vemos como el mundo nos engaña y vemos que el mensaje esencial de la Navidad del mundo es un mensaje de amor universal, una paz mundial, pero la Biblia dice lo opuesto. Recordemos cuando Juan el Bautista prepara el camino para Jesucristo. Él no dice, prepárense, Cristo viene para amar a todos. No, Él no dice eso. Él dice, arrepentíos, porque Cristo viene con un aventador en su mano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3:17. Jesucristo habla de esto muy fuerte en Mateo 10:34-36.
Cristo está hablando del propósito de por qué vino al mundo. Digamos que el propósito del pesebre, por así decirlo, en estas festividades. Mateo 10, 34, 35. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué pasó con las lindas palabras de Navidad? 35. ¿Por qué he venido a poner enemistad al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra? 36. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El mundo dice que Navidad significa paz para con todos y Jesucristo dice, vino a traer espada entre familiares. Completamente opuesto. ¿Qué significa esto? En términos teológicos, el mundo piensa que Jesucristo vino a traer paz de una manera horizontal, es decir, una paz temporal, una paz entre hombres con otros hombres. Pero Cristo, en verdad, vino a traer una paz vertical. Dios con los hombres, Dios con los creyentes. Cristo trajo una paz eterna y divina. En su segunda venida Jesús va a traer una paz perpetua, eterna a esta tierra. Cuando hablamos del pesebre, de su nacimiento, no vino a traer una paz horizontal, vino a traer una paz vertical. Dios con los creyentes. El hombre está hablando a José, un ángel está hablando a José y le dice en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claramente señala que él salvará a su pueblo, no a todo el mundo, sino a los suyos. Jesucristo no trajo paz para el incrédulo. Suena duro, es difícil decir esto en verdad. Pero las escrituras dicen la verdad. Jesucristo no trajo paz entre Dios y el incrédulo, trajo paz entre Dios y el creyente. Juan 3:16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El punto es que Jesucristo vino a salvar a su pueblo, a todos los que se arrepientan y crean en Él y reconozcan a Jesucristo como Hijo de Dios. Y aquí surge una pregunta, ¿y de qué nos vino a salvar? Él nos vino a salvar, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo vino al mundo porque somos pecadores y nuestros pecados nos hacen enemigos con Dios. Hubo enemistad entre Dios y nosotros. Así Cristo vino con el objetivo de darnos paz y para hacerlo tuvo que remover el obstáculo de nuestro pecado. Y cuando quitó nuestro pecado, cuando nos salvó de nuestros pecados, trajo paz. Y hoy hay paz entre Dios y el creyente. Regresemos a Mateo 1:21 y vemos la seguridad de nuestra salvación. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Observe, no habla Jesús que nos va a traer una paz mundial en potencia, sino que dice, lo llamarás Jesús porque Él salvará, porque su misión es salvar a su pueblo. Y Cristo vino y lo declaró en la cruz, consumado es. Y dijo esto porque cumplió su misión. Su misión era salvarnos. Y ya es un hecho, ya estamos salvados. Al mundo le ofende esta verdad de la Navidad. Porque si lo que el mundo dice es cierto en cuanto a la Navidad, de que Cristo vino a traer paz mundial, entonces Jesús falló. ¿Por qué siguen las guerras? ¿Por qué siguen los pleitos? Es decir, vino Jesucristo y falló, no cumplió su misión.
Pero no fue eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo vino e hizo la paz. Ya no hay ninguna condenación entre Dios y el creyente. Cristo vino con el objetivo de salvarnos y cumplió su misión. Vino para rescatarnos y el rescate fue exitoso. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Cristo cumplió su objetivo, paz para con Dios. Nuestra salvación es segura. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, están propiciados. ¿Qué es la propiciación? Es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. ¿Qué motivo más grandioso para adorarlo? Jesucristo trajo una paz eterna entre Dios y el que en él cree. Entonces, cuando vemos el pesebre, tenemos que ver un poco más allá del niño y pensar por qué está en el pesebre, pensar en su objetivo, el motivo por el cual Dios se hizo bebé. Era para traer una paz eterna entre Dios y el creyente a través de su muerte. Segunda característica es que vino a ofrecer su paz a todo el mundo. Otra vez esto suena contradictorio. Si Cristo vino a efectuar la salvación solamente para algunos, ¿cómo puede ofrecerla para todo el mundo? La verdad es complejo, es intrigante, pero no podemos conocer lo que hay dentro de la mente de Dios. Me volvería loco. Pero lo que sí sé es lo que me revela las Sagradas Escrituras. Y la Biblia lo vemos en Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos una traducción, nueva traducción viviente, que dice, y todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces Jesús ofrece salvación a todo el mundo. Las Escrituras dicen claramente que Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue el propósito, sino salvar. Entonces es cierto que Jesucristo entregó la salvación para los suyos únicamente. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los suyos? Bueno, solo Él sabe quiénes son. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tengo la responsabilidad de compartir el Evangelio. Entonces, si creen, sí son suyos. Si no creen, no son de Él. Lo que sé es lo que Dios me revela. Y sé que si yo me arrepiento y creo en Jesucristo, entonces Cristo vino para salvarme. Y sé que si no creo, me quedo condenado. Pero lo que quiero resaltar es que la Navidad demuestra el corazón de Dios de forma magnífica. Vemos el corazón de Dios, pero en acción al 1000%. Dios quiere, en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y uno lee en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es una cosa leer esto y otra verlo en acción, y lo vemos ahí en el pesebre. Él quiere que todos los habitantes del planeta sean salvos. ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque envió a su Hijo para proveer y ofrecer salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Él.
Hoy, si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Y lo observamos en el pesebre, en el corazón de Dios. El deseo de Dios de salvar a todo el mundo. Y al ver el pesebre, veo como Dios nos demuestra su amor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo está en las Escrituras, es una verdad absoluta. Hay un versículo que refleja todo su amor. Es muy utilizado en esta temporada navideña y a la vez tan mal entendido. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Parece contradecir todo lo que hemos dicho. Y uno diría, paz y buena voluntad para todos los hombres. Lucas 2:14. Tenemos una versión de las Américas que dice, para que sea más entendible, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Suena distinto, ¿verdad? La versión NBI nos dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Se da cuenta, hermano? Complacencia, buena voluntad, no del hombre, sino de Dios. Entonces, esta es la razón del Evangelio. En 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo vino al mundo para vivir como un hermano, como un humano. Un humano que no conoció el pecado. Y luego, siendo un sustituto perfecto, Dios le cubrió en todo nuestro pecado. Dios le imputó todo nuestro pecado para luego poder cubrirnos de su justicia. Ahora podemos ser aceptos, no por lo que somos, sino por lo que somos en Cristo. Dios ahora puede decir, misión cumplida. Cristo vino para salvar y Cristo lo hizo. Gloria a Dios en las alturas. Como conclusión, concluyendo y finalizando, de estos 3 recordatorios que estamos siendo bombardeados de ideas humanas, el origen de Jesucristo, el eterno Dios, fue concebido por una virgen y nació como un bebé normal para morir en nuestro lugar. El ejemplo de Jesucristo, debemos esforzarnos para imitar la humildad de Jesucristo y no olvidar de que Él vino para salvar y no podemos seguir su ejemplo de perfección. Y tercero, el objetivo de Jesucristo. Vemos que Cristo vino a salvar a todos los que se arrepienten y creen en Él. Ese regalo más precioso que uno puede recibir. Este recordatorio nos sirve no solo para tener un entendimiento del niño, sino para evocar una adoración verdadera a Jesús. Y no adoras a Jesucristo. Si no adoras a Jesucristo, has perdido todo el punto de la Navidad. Cuando pensamos en la Navidad, la única respuesta bíblica tiene que ser, hermanos, venid y adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias de que mandaste a tu Hijo Jesucristo con esa misión de salvarnos. Gracias que cumplió con su misión. Y ahora nos gozamos en una paz eterna contigo, Señor. Gracias por hacernos aceptos a Él. Señor, te rogamos que en estos días que nos ayudes a recordarnos en tu verdad para poder darte toda la honra y toda la gloria que te mereces.
Señor, recordándonos constantemente estas verdades, podamos hablar con otros acerca de estas buenas nuevas. Porque tu mensaje es de que mandaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a todos los que se arrepienten y creen en ti. Damos gracias y honra en su nombre. Amén.